Hermanos en Cristo, amigos oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el fin del capítulo. Dice así: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Que nuestro Señor añada su rica bendición a esta lectura de la palabra suya y a la reflexión, meditación que vamos a hacer de ella. Nuestro tema de hoy es la transmisión del ministerio, del servicio. En las Sagradas Escrituras se nota visiblemente que existe la transmisión de servicio, es decir, la transmisión de responsabilidades. Esto siempre y cuando Dios lo disponga, siempre y cuando Dios dispone estos cambios. Nosotros no tenemos facultades para producir cambios en el ministerio, en el servicio para el Señor. El Señor levanta a sus siervos y Él sabe hasta cuándo los va a tener en ese servicio, en ese trabajo que les ha encomendado. Nosotros no podemos interrumpir los propósitos de Dios, ni podemos coartar a quien ha sido llamado a cumplir algo correcto delante del Señor. Ahora, la enseñanza o doctrina que tenemos en la palabra, la enseñanza, la doctrina, se transmite de testigos fieles a hombres fieles e idóneos para enseñar. Pero tenemos que hacer algunas aclaraciones antes de continuar con esto. La parte negativa en todo esto. Primero, no hay transmisión de mandos en la iglesia. ¿Por qué no hay transmisión de mandos? Como por ejemplo cuando un presidente es elegido, hay la transmisión de mando. Cuando un comandante se hace cargo de una unidad militar, por disposiciones del alto mando, hay una transmisión de mando. O en una autoridad parroquial. No hay transmisión de mandos en la iglesia porque en la iglesia no hay jerarquía. Esto es algo que debemos aprender y se debe meter hasta el tuétano de nosotros. El Señor ha dicho claramente: todos vosotros sois hermanos, en Mateo 23. Y en Mateo 20 el Señor ha dicho: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la iglesia no hay capitán, coronel, sargento o soldado raso. En la iglesia no hay caciques. Todos somos hermanos, pero todos nos debemos un respeto mutuo el uno al otro. Mas los hombres que Dios ha levantado como guías espirituales conocidos como sobrevedores o como ancianos, merecen nuestro respeto
Y si son hermanos que tienen el don del pastorear la grey, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Pero los pastores y los guías espirituales deben dar muestras y ganar no por presión o por medidas coactivas, sino con su ejemplo, ganarse el respeto del pueblo de Dios. En segundo lugar, no hay transmisión de poderes o dones. ¿Por qué? Porque los dones los concede, los da el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12. Hoy se ve que las desviaciones de la doctrina, las herejías que están a la orden del día en las sectas protestantes, en las llamadas iglesias, hace que algunos se tomen la libertad de ponerle las manos en la cabeza de alguien y concederle poderes, concederle dones, etcétera, etcétera. No hay tal cosa en las Sagradas Escrituras. Los dones, las habilidades, las herramientas para el servicio las otorga el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12. Por otro lado, no hay ni existe la sucesión de cargos en la iglesia en función de parentesco. Algunos hemos escuchado, dice, mi padre se ha muerto, yo soy su hijo, ahora yo voy a ser el anciano. Yo voy a ser el guía. Yo voy a ser el pastor. Mi marido es pastor, yo voy a ser pastora. ¿Dónde se lee todo eso en las Sagradas Escrituras? Eso no existe. Recuerdo alguna vez me visitó un creyente y me dijo, hermano, me estoy yendo por unos 2 años a trabajar al sur de la Argentina. He dejado la iglesia a cargo de mi hijo. Él va a ser el anciano, él me va a reemplazar. No existe eso en las Escrituras. No hay sucesión de cargos en función de parentesco. Por otro lado, las facultades y poderes apostólicos no son transmisibles. Nadie puede aferrarse, nadie puede darse la facultad o el poder de los apóstoles. Es decir, yo tengo el poder apostólico. Yo tengo las facultades apostólicas. No hay tal cosa en las Escrituras. Ahora, hablando de nuestro pensamiento, la transmisión del ministerio, vemos que en la Divina Trinidad tenemos el maravilloso ejemplo. Dice, por ejemplo, en Hebreos el capítulo 1, y esto lo voy a leer. Dios, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es como si el Padre dijera a su Hijo, ahora te toca a ti. Ahora nos ha hablado por el Hijo, ahora te toca a ti. Y qué bueno es escuchar al Señor Jesús al acabar su ministerio y su carrera terrenal, decirle en oración, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Un día me dijiste, ahora te toca a ti, y yo cumplí, acepté, obedecí y he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero nosotros nos trasladamos al Evangelio de Juan, al capítulo 15 del Evangelio de Juan, y el versículo 26 leemos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. A quien yo os enviaré del Padre. Aquí
Es como si Jesucristo dijera, Espíritu Santo, ahora te toca a ti. Y el Espíritu Santo vino. En Hechos capítulo 2 leemos que el Espíritu Santo vino y dio poder a la iglesia. Y desde entonces, ya que el Espíritu Santo no se ha ido, ha quedado en la iglesia con cada redimido, haciendo de su cuerpo su santuario, es como si el Espíritu Santo dijera, ahora te toca a ti. Mario, Jorge, Pedro, María, Berta, Raquel, ahora te toca a ti. Miles de creyentes a través de los siglos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres de todos los tiempos, le han contestado sí, ahora me toca a mí. Y han consagrado sus vidas y han asumido su responsabilidad. Pero también hay cristianos carnales que contestan y dicen sí, ahora es mi turno, ahora me verán actuar, ahora sabrán quién soy yo. En cambio, el creyente espiritual dirá como Pablo, no ya yo, mas Cristo en mí. Y dirá y continuará diciendo como Pablo, no que seamos suficientes de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Un día Cristo dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El desafío y llamamiento divino sigue pendiente, querido hermano, hermana. El Espíritu Santo te dice, ahora te toca a ti. En los días del profeta Elías, Dios dispuso cambios radicales en los mandos de Siria, de Israel y en el ministerio profético. El cambio dispuesto por Dios no disgustó al profeta de juicio, Elías. Como siervo fue obediente y fue al encuentro de su sucesor. Y eso es lo que hemos leído acá en 1 Reyes 19 hasta el 21. Elías fue al encuentro de su sucesor. Él no se enojó por los cambios que Dios estaba dando en el ministerio profético. Él no tuvo envidia ni saña en su corazón contra este joven que estaba arando con la última yunta, 12 yuntas en el mismo campo. Ahora veamos cómo lo encontró a su sucesor. Primero, el futuro profeta de Jehová estaba trabajando, estaba arando el campo. Dios no utiliza a los flojos. Hay quienes, y escuche bien sin ofender a usted, solo quiero que se ubique bien en el pensamiento que quiero transmitir. Hay quienes esperan jubilarse de su trabajo para recién empezar a hacer alguito para el Señor. Si mientras trabajas para ti, hermano mío, puedes trabajar para el Señor también. Gloria sea al Señor por aquellos hermanos que yo he tenido la dicha de conocer, que trabajan fuerte como obreros dependientes o tienen sus negocios, pero respetan el tiempo que lo dedican para el Señor. No le roban el tiempo que le corresponde al Señor. Ahora, hay otros como no consiguen trabajo, y yo conozco algunos casos, no consiguen trabajo, piden entonces a la iglesia que los recomiende como misioneros, como obreros. No hay trabajo, mejor me meto de obrero. No. El que corre sin ser llamado va derecho al fracaso. Nadie debe servir al Señor porque no tiene nada que hacer. Una vez alguien me dijo, hermano, por favor, ¿tiene folletos para repartir? Sí, le digo, ¿por qué? Me llamó la atención la pregunta. Es que sabe que no tengo nada que hacer, aunque sea eso voy a hacer. No es un trabajo secundario.
no es un trabajo de menor importancia, es el trabajo más sublime, el trabajo más honroso, es el que primero debemos hacer, sembrar la palabra del Señor. Nadie tiene que hacer algo para el Señor porque no tiene nada que hacer. En segundo lugar, el futuro profeta, al ser investido, reconoce su llamamiento. Le puso el manto por encima, el profeta Elías a Eliseo. Y el futuro profeta, reconoce que Dios lo está llamando. ¿Por qué? Porque corre en pos de Elías, corre en pos de él para decirle: te ruego que me dejes despedirme de mis padres. Ahora, muchos de nosotros somos sordos a la voz del Señor. El Espíritu Santo nos está diciendo a través de cada mensaje que escuchamos: ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Y somos sordos a la voz del Señor. Ahora, otros somos renuentes. Y otros, como Jonás, abiertamente somos desobedientes. Tomamos el rumbo al otro lado para no obedecer al Señor cuando nos dice: ahora te toca a ti. En la iglesia debemos orar para que el Señor llame a siervos a labores específicas en su obra. Hay tanta falta en las distintas áreas de la obra. Y hay hermanos que pueden recibir el don y debemos orar que el Señor levante esos hermanos. Pero si ya los ha levantado, hermanos con dones, queridos hermanos, debemos reconocer los dones que el Señor da a cada uno de sus hijos en la iglesia. En tercer lugar, el futuro profeta fue llamado por Dios. De esto Eliseo no tuvo la mínima duda, porque dijo a Elías: te seguiré, te seguiré. Él sabía que Dios lo estaba llamando, pero le dijo: te seguiré. Elías le dijo: ¿qué te he hecho yo? Pero Eliseo oyó la voz del Espíritu Santo en lo más hondo de su ser, de su alma, diciéndole: Eliseo, ahora es tu tiempo. Eliseo, ahora te toca a ti. Hermano, ¿no oyes esa voz? Levántate, responde al Señor y empieza a activar, a trabajar en la iglesia, en la obra. No porque los hermanos te presionen o te lo pidan, sino porque Dios te ordena, Dios te manda. En cuarto lugar, el futuro profeta obedeció el llamamiento de Dios. Se fue en pos de Elías no como jefe, sino como su siervo, feliz porque estaba en el sendero del deber. Qué bueno, qué dulce, qué gozo hay, qué paz en el corazón del Hijo de Dios que anda y vive a diario en el sendero del deber. Hermano, hoy te toca a ti. Digamos como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Alcemos los ojos y veamos la gran necesidad y seamos responsables al llamamiento del Señor. Y por último, en quinto lugar, no lo he leído, pero en segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versos 9 al 15, tenemos que el futuro profeta recibió junto con el manto una doble porción del espíritu de Elías. El Señor, si nosotros nos sometemos a Él y obedecemos su llamamiento, siempre nos va a hacer cada día más con un espíritu de mayor superación, quiero decir. Y aquí tenemos al nuevo y futuro profeta recibiendo una doble porción del espíritu de Elías. ¿Cuánto quisiéramos tener esa bendición de tener la doble porción para ser instrumentos útiles en la obra de Dios? Que el Señor bendiga la palabra suya a todos los que escuchan este mensaje.